Entonces, esto bien. Claro que no lo van a ver. Entonces vamos a buscar el caso pasaje. Reglas. Sí. Ah, pero pantalla. Esa es la pantalla casi completa. Entonces, pasaje. Las. Bien. ¿Ves claramente? Eh, entonces, en este caso empresarial hay dos esquemas o dos preguntas principales. Uno que hace referencia a la estructura organizacional de los distintos negocios en los cuales participan y que es atingente a la situación que estamos revisando en términos del problema agente principal, ¿ya? Que es el monitoreo. La estructura que se crea de estas empresas, las empresas aquí, lo que pretende hacer es mejorar la posición de monitoreo sobre las distintas empresas. Y para eso se crea una estructura específica, ¿no? Porque ¿cuál es el problema? Si yo voy y tengo una filial, ¿cómo sé que la filial está respondiendo efectivamente a los intereses de la matriz? ¿No? Y eso es, entonces se crea una estructura de organización que permita o que privilegie el hecho de monitorearla con mayor facilidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos en términos de estructura, más o menos todos tienen la idea de cómo se visualiza un balance de manera sucinta, ¿ya? En general lo que nosotros hacemos es una cajita, ¿ya? La dividimos en dos y en la parte derecha la dividimos en dos también, ¿ya? Aquí en la parte izquierda tenemos todos los activos de la compañía, desde el más líquido hasta el menos líquido, y de lo más exigible a lo menos exigible, ¿no? Aquí habitualmente tenemos el patrimonio, y tenemos, perdón, tenemos las deudas, el pasivo y el patrimonio, y a la izquierda tenemos todos los activos, ¿ya? Y la idea de estructurarlo así es que tenemos el principio contable de que los activos tienen que ser igual al pasivo más el patrimonio. A esto se le conoce como ecuación fundamental contable. Y es una forma de registrar la información. ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien o no? Ay, ¿se portaron bien? Ya. Para cambiar la variedad, digamos. Ah, estuvo bien. Eh, ¿Mm? ¿El cafecito abajo también estaba rico? Ya, está bien. Sí, esto es una invención medianamente moderna, o sea, es antigua. Es de un monje católico, nada, pero es de 1500. Antes, este principio contable no existía. Así que de la dualidad de un activo es un pasivo o patrimonio del uso y la fuente, ¿ya? Esas cosas de un débito y un crédito, esas cosas en términos de contabilización, de reconocimiento de una actividad económica y su registro, es algo medianamente moderno, ¿no? Así que se lo debemos a la Iglesia Católica el sufrimiento de, ¿cómo se llama? De tener que entender los estados financieros de una compañía. Eh, Así que voy a graficar las tres compañías que muestra el caso con un esquema solamente. ¿Ya? Porque lo que tendríamos que hacer, ustedes alguna intuición tendrán de que cada una de las cuentas tiene un número y un sistema complejo de registro, donde la idea es poder reflejar el valor real o el valor
ajustado de cada una de las actividades históricas que ha desarrollado la compañía, ¿ya? Entonces, no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer sumamente simplificado, con la finalidad de que ustedes vean en términos financieros, ¿ya? Y no contables cuál es la situación que enfrenta este holding, que tiene una forma específica de estructurar la propiedad, porque eso es lo que está detrás. ¿Ah? Durante todo el caso, durante la buena parte del caso, lo que se trata de analizar es la estructura de propiedad que tienen estas tres empresas. ¿Alguna consulta? ¿Casa se entiende? ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, se ve bien, profe. Vamos a borrar entonces. Entonces, hay tres empresas. Está el banco, que es el el controlador, el que va a ser de monitor. ¿Ah? Banco. Está Asahi, Asahi, y está la empresa B. ¿Ah? Esas son las tres estructuras de empresa que están detrás. ¿Ah? Y entonces, ¿cómo se construye este monitoreo? ¿Ya? En general, partamos con el banco, que es quizá el balance más complejo. ¿Ya? Eh, a diferencia de todo lo que uno podría pensar para los clientes que depositan dinero en un banco, ¿ya? Que es el dinero que tiene uno, para un banco, ¿qué es lo que es? Todos los dineros que le depositan al banco, ¿qué es lo que es? Usted se convierte en un acreedor del banco, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, algo que para uno es un activo, para el banco es un pasivo. ¿Ya? Entonces, aquí están los depósitos. Quizás está muy pequeño, ustedes me dicen, entonces sí. ¿Se ve o no? El color como que no mucho. Dice, quizás más grande o no. Yo creo que sí. Puede ser. Si no reclaman de la casa. Ahí. No, bueno, puede ser el No, color. pero se ve que yo creo que es. Ya, ok. Despacito, ¿no? Despacito, despacito. Ya, muy bien. Ya. Y a su vez, este banco tiene, contribuyeron a él a formar el capital las dos empresas. Entonces, el banco ¿cómo se llama? Asahi es dueño del banco tanto como la empresa B. Entonces, los que pusieron el capital fueron tanto Asahi como la empresa B. El banco no es un banco comercial, eh, sino que es un banco que presta dinero ¿cómo se llama? En hipotecarios, créditos hipotecarios. Entonces, el banco presta plata para construir viviendas. Eso es lo que hace en parte. Pero también presta dinero, en términos de deuda, a Asahi y a la empresa P. Pero no contento con eso, también compró la propiedad de Asahi, ¿ya? Y también la propiedad de la empresa P. O sea, aquí, en términos de cuadratura, aquí está la propiedad del banco. El banco es dueño aquí, y aquí también es dueño el banco. ¿Sí? ¿Ven? ¿Hasta ahí? Pero el banco también les prestó plata, así que también es parte de sus acreedores. ¿Bien? Ok. Para Asahi, ser propietario del banco es un activo, ¿no? Entonces aquí, inversiones en el banco, y aquí también inversiones en el banco. Y a su vez, las empresas entre ellas también se prestaron propiedad y son dueñas
mutuamente. Entonces, Asahi es dueña, la empresa B es dueña de Asahi, tanto como Asahi es dueña de la empresa B. Y por lo tanto, este también tiene activos, inversiones inversiones en la empresa B. Aquí también tiene inversiones en Asahi. Y en Asahi en B habla de inversiones y en el banco habla de propiedad. A ver. O sea, ¿en las dos están como inversiones? Ah, sí, también podría ser, sí. Tiene razón que cambió la letra. Inversiones. Sí, tiene razón. En propiedad lo vamos a dejar reservado para la posición patrimonial. Sí. Muchas gracias. Y además de eso, cada una de estas empresas genera una actividad comercial y por lo tanto tiene activos operacionales. ¿Sí? Y también. Esa es la estructura de propiedad de cada una de las empresas. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos la ensalada que construyeron? No, no, que dice es muy difícil. Bueno, activos operacionales y activos operacionales. Cada uno dependiendo del giro de la compañía. No sé que son distinguibles entre unos y otros. Perfecto. Bueno, explico eso. La estructura habitualmente tienen los holdings, los dueños como. Es una estructura holding. No. Yo soy dueño de ella y esa es dueña mía. Ya, pero aquí no hemos dicho nada como en qué proporción, o sea, porque, claro, puede haber participación, pero es distinto ser el controlador del 98% al 0,05. En ambos son controladores, no importando el porcentaje. O sea, tengo el voto mayoritario para formar el directorio de la compañía. Esa es la estructura que diseñaron ellos para poder controlar y monitorear el comportamiento de cada una de las compañías en términos operativos y financieros. Porque para controlar una compañía no es necesario tener el 50+1, sino que ser el inversionista o el propietario más relevante y poder asociarme con otros con tal de controlar. Pactos controladores. Son los pactos controladores. Exactamente. Aquí el grupo Falabella que recién presentó es un grupo de familias que tiene un porcentaje no muy grande, creo que tiene como el 37-38% de la propiedad de Falabella, pero con eso es suficiente para en todas las votaciones sistemáticamente poder elegir todos los directores. Y don Pablo también, ¿no? Ah, claro que sí. Me imagino. ¿Se vota, no, señor? ¿Vota o no vota? Esa es la pregunta. ¿Vota o no vota? Vota la basura, ¿no? En la casa. ¿Eh? Fíjate que bueno, en Chile no es tan proclive de que los inversionistas minoritarios sean capaces de cambiar la dirección de la compañía, pero es algo que sí en Estados Unidos sucede. Y las personas van a votar y se ponen de acuerdo para ir a votar una junta en específico. Ya en Chile el pacto controlador habitualmente tiene mayor influencia y se aglutina mucho mejor. Eh, bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿No? Bien, ¿cuál es la fortaleza que ustedes ven en esta estructura patrimonial? ¿Ya? En Chile sería algo distinto porque, por ejemplo, los bancos no pueden prestarle a ninguna de sus empresas que tienen relaciones. Por lo relacionado también. No, no pueden superar más del 5% de la cartera. Es total, así, de todo su cartera. ¿Ya? Entonces están. Pero en Japón sí se podía hacer Bueno, y antes de la crisis del 82, Chile también era de esa manera. ¿Ya? Saley lo pasó mal con su relacionado. ¿Qué? Saley. Sí, así es. Y tuvo que vender parte de la propiedad, obligado por las relaciones cruzadas para que el porcentaje de propiedad no sea lo suficientemente. Porque lo que es parte de las restricciones operacionales que tienen los bancos para poder operar en Chile. ¿No? Bueno, pero ¿qué beneficio podría tener esta estructura?
Este sistema se conoce como el sistema de banco principal. Ustedes saben que los bancos tienen la propiedad de multiplicar el dinero y producir dinero. ¿Sí? Entonces yo voy, genero un crédito, le paso la plata al cliente y si el cliente la vuelve a depositar en mi banco, yo puedo ir, tomar ese dinero y volver a prestarlo y volver a prestarlo. Y si el cliente lo deposita, lo vuelvo a prestar y si lo vuelve a depositar, lo vuelvo a prestar, ¿cierto? Ya. Entonces, Ya va para la empresa funciona. ¿de qué forma en específico? Creando más capital finalmente. Ya, entonces, lo que genera es que la capacidad de financiamiento de la empresa, tanto de Asahi como de la empresa B, es todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Porque si el banco le presta plata a Asahi, y Asahi va, toma la plata y la deposita en el banco, ¿sí? Puede tomar esa plata y volver a prestarla, sin ningún problema. Se la puede prestar a sí misma, la nueva. Por lo tanto, ambas empresas hemos asegurado un financiamiento casi ilimitado. ¿Ok? Sí. No, tendremos que, ¿cómo se llama? Tendremos que construir las relaciones en términos tributarios que nos permitan protegernos sobre cualquier tipo de limitación, pero más allá de eso, se me quedó el pendrive en el... No, pero no vino, ¿no? No por el boli. Sí, no, no vino. Lo tengo, está por ahí. No, pero está en mi clase, ¿eh? ¿Habrá tenido algo más importante que hacer? A ver, vamos a pensar, hay que pensar. Sí, sí, está en clase boli. Pero es que no sé de quién era. Porque dijo que era de otro colega. Sí, es de otro colega. Estoy atento. Excelente, excelente. Mete la cuchara nomás, mete la cuchara nomás. Está bien, muy bien, ya. Entonces, conseguimos líneas de financiamiento ilimitadas para las dos empresas del grupo. Sí, eso es una fuente de financiamiento. Pero además, Puede ser contracíclico. Por ejemplo, que el giro de Asahi tenga. Asahi, perdón. sí, sí, sí. Asahi es una promesa que nunca fue. El giro de Asahi le permite estar en una temporada alta y, por ejemplo, están bajas las colaboraciones de crédito del banco. Que vaya y pida un crédito. Mira, Porque no hay tanta información en el caso como para poder presumir eso. Y de la intuición uno diría que los bancos en general son instituciones procíclicas, al igual como el resto de las dos empresas donde opera. Así que, pero podría ser, digamos, que yo combinara negocios dependiendo de distintos ciclos, ¿sí? Puede ser. Es una forma de diversificación, ¿sí? Pero la motivación que está aquí detrás de estructurarlas de esta manera es otra, ¿ya? Que es la lógica del monitoreo. Porque además, como la principal institución financiera de Asahi y B es el banco sabe efectivamente cuál es el comportamiento de pago que tienen las dos compañías y cuál es su actividad, su ganancia, cómo se está generando la plata, todas las proyecciones hacia adelante. Y no solamente depende de la información financiera que pueda traspasar públicamente a Asahi y B, sino que tiene derecho a información privada de estas dos compañías. Por lo tanto, podría tener un crédito más robusto. ¿Sí? Bien. ¿Qué más podemos observar en términos de fortaleza? Entonces, como monitor, el banco como monitor, ¿ya? En esta estructura de capital es la principal fortaleza que uno puede observar. ¿Ya? El banco como monitor. ¿Cuáles son las exposiciones que tiene entonces? ¿Cuáles podrían ser los asuntos problemáticos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay una crisis en el mercado de las hipotecas? Entonces, este activo que está acá disminuye. ¿Sí? ¿Qué podría causar aquello?
en el banco. El banco tiene menos activos, estas deudas se convierten en más riesgosas. Por lo tanto, la probabilidad que los depositantes vean devuelto su dinero es menos probable ante peores inversiones. ¿Sí? Por lo tanto, el valor de esa deuda es menos valiosa. ¿Ya? De esa manera se ajustaría el balance, porque recuerden que activo igual pasivo igual patrimonio. Sería que, disculpe, profesor, sería que la garantía también Supuesto. una menor cuantificación versus. Entonces, si yo lo llevo, esto está registrado a precio histórico, pero si yo tuviese que llevarlo a precio par, a valor de mercado, una caída en el valor de las hipotecas que respaldan los créditos de la compañía hace que los depósitos valgan menos también. ¿Ya? ¿Qué sucede si el banco tiene activos que valen menos? ¿Afecta solamente al banco? Entonces hay que recordar que tanto la empresa Asahi como la empresa B tienen inversiones en los bancos. Y entonces una crisis fuera de la industria de Asahi y B, provocada por el sector financiero, le pega al banco, le pega a Asahi y le pega a la empresa B directamente. Y además, como la empresa B y la empresa Asahi tienen, ¿cómo se llama? Inversiones cruzadas, también debilita la posición financiera de la compañía. Y entonces, todo esto están atadas unas a otras. Y entonces las pone en una posición más riesgosa de ocurrir algún evento disruptivo en el mercado de las hipotecas, en sus otros créditos o en alguno de los sectores industriales específicos. ¿Ya? Entonces, hay un riesgo que se acumula en este tipo de estructuras. Porque acabamos de decir, un riesgo bancario, ¿ya? El mercado financiero le pega directamente a las inversiones que tiene Asahi y por lo tanto hace perder su valor, como también la empresa B pierde su valor. Y que no tiene nada que ver con los activos operacionales que está desarrollando la compañía. Ahí me parece una duda, porque eh, si la propiedad estuviera por afuera, fuera una matriz, esa fuera una familia poderosa y todo el cuento, y fuera propietaria de las tres compañías en forma independiente y no cruzada como ese modelo, yo entendería que, visto de esa forma, el hecho que tenga diversificadas sus inversiones en tres compañías de distintos giros, lejos de aumentar el riesgo, los minimiza. Claro, porque la estructura de propiedad que tú estás señalando es una empresa matriz, varias filiales. Ok, pero Entonces, no hay, pero para seguir. Entonces, la empresa filial va a afectar el patrimonio de las inversiones de la empresa matriz, pero no hay algo de vuelta que se pueda transmitir al resto de las empresas filiales. Como si es en el caso de esta, donde la empresa Asahi le va mal y le va mal al banco donde tiene sus inversiones y también a la empresa B directamente porque tiene sus inversiones. No sé si soy lo suficientemente claro. Entonces, tengo el balance de la compañía filial, voy a hacer con dos nomás, dos empresas, ¿ya? Y entonces, vamos a ponerle A, B y C, ¿ya? Entonces aquí está el grupo controlador de, no sé cómo, ¿cuál es? Ah, Bueno, el de falta, ¿cómo se llama? Son los Solaris, ¿cierto? También, pero sí, los la señora se llama. Ya. Los pongamos un poco, finalmente. Pongámosle Vamos a poner Don Polonia. Vamos a Don ponerlo. Pablo. Vamos a poner alguna cuestión tendré que tener, ¿no? Ya. Entonces, yo soy dueño de la compañía A. Esa compañía A entonces va a invertir en B y en C. Ah. Y entonces yo soy dueño de B y soy dueño de C. ¿Sí? Y esta tiene distintas inversiones operacionales. ¿Ya? Entonces, si hay una disrupción en las operaciones de la compañía o en sus inversiones, y esas inversiones no están cruzadas, ¿ya? Hay solamente un efecto de transmisión de esta a esta. Pero ese riesgo no se transmite para acá, porque la empresa C no tiene ninguna inversión en la empresa A. Entonces, efectivamente estoy diversificando el riesgo. Y eso es una estructura que se conoce como holding. Y ahí estoy diversificando. Los holdings se construyen para diversificar el riesgo. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Entonces, claro, efectivamente va a recaer, eso sí,
va a recaer todas las operaciones distintas que tengan los distintos negocios, todo el efecto va a recaer sobre la empresa matriz. Y esa es la que tiene el cambio en su posición financiera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la apuesta? Que a este sector le fue mal, me pega negativamente, pero a este sector le fue bien, me pega positivamente. Y estará la tercera, que le pega bien, la cuarta, que le pega bien, entonces puede disminuir el riesgo a partir de inversiones que están totalmente diversificadas. En cambio, en esta estructura, donde el banco es el monitor y hay inversiones cruzadas, el efecto se multiplica. Una disminución de los activos del banco se transmite en las inversiones que tiene Asahi en el banco, IB en el banco y entre ellas dos cruzadas. Porque en el fondo, entendería que en el fondo es casi como que fuera una sola. Porque Lo que pasa como es que la ve, propiedad como es ve, indirecta. a B le fue mal. Y acá si a una le va mal, es como están las propiedades como Correcto. Aquí entonces, claro, aquí hay una sola empresa. Tienes tu razón. Sí. Aquí a B le fue mal y entonces los activos respaldados en B hacen perder valor a la compañía A, pero la proporción de las inversiones solamente en la compañía B. Pero no tenemos B azul y B negro, entonces. Sí, No se me ocurrió otra letra. A ver. Ajá. a uno y a dos. A uno, a dos y a B. Dos ahí. A dos. Entonces, claro, ahí el comentario era como, si le va mal a el banco, es lo mismo que en el caso anterior, el segundo caso, perdón, le vaya mal a dos. Se comportan como la misma empresa. Eso es solamente un conglomerado. Y entonces es la propiedad mezclada, separada en términos operacionales, pero como hay dependencia de las inversiones cruzadas, entonces se están comportando como si fuesen solo uno. Ahora, para poder yo hacer este control de holding, ¿ya? Yo tengo más inversionistas, porque aquí lo que estoy mostrando es el conglomerado de la empresa Saki en sus tres empresas. Pero ustedes tienen que entender que en esta parte de la propiedad hay otros partícipes para el banco, hay otros partícipes para Saki y hay otros partícipes para B. Y lo mismo puede ocurrir en estas compañías. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, el control de propiedad aquí es mucho más fácil que el control de propiedad acá, porque la propiedad está repetida tanto en Banco y Asahi, el Banco IB y Asahi IB. Entonces tengo mayor influencia en el directorio que la que podría llegar a tener solamente con una. Entonces las inversiones tienen que ser mayores. ¿Sí? Es más probable que aquí haya dilución, perdón, que aquí haya dilución de la propiedad y aquí haya cierto nivel de concentración. ¿Ya? Y obviamente que el controlador prefiere la dilución, ¿sí? Porque es más fácil controlar el directorio y controlando el directorio es más fácil elegir gerente. Gerentes afines. Y al final de cuentas, aquí el directorio, ¿ya? Si bien tiene una relación con A1, va a tener que pasar por los filtros de todos los inversionistas minoritarios. ¿Ya? Y esa presión sobre estas tres compañías es mucho menor. Y por lo tanto, conocer a los resultados financieros de estas compañías de manera privada en esta estructura es mucho más fácil que en esta estructura. Y por eso ese se conoce como el banco monitor. ¿Ya? El banco principal, que es un monitor. ¿Ya? Eh, por ejemplo, hay empresas que ponen todos los activos, habitualmente empresas que tienen tierra, que desarrollan, eh, bueno, desarrollan ciertas operaciones, entonces tienen una sociedad que controla los inmuebles y el suelo, y hay otra propiedad, hay otra estructura organizacional que tiene el comodato de todos los activos. Y entonces no tiene propiedad directa. Y opera solamente en términos, genera el negocio y tiene un arriendo de todos los activos financieros de la casa matriz. Hay una forma de proteger la propiedad. Y hay varias estructuras, digamos, que uno puede generar para poder proteger el patrimonio. ¿Ya? Bueno, todo tiene costo-oportunidad, va a depender del nivel de gastos. ¿Ya? ¿Cómo separamos este negocio, este conglomerado? ¿Cómo podríamos separarlo? ¿Se puede separar?
Entiendo. Vendiéndolo, ya, a ver cómo lo venderían. ¿Cómo lo podrían vender? Que el banco completó, ¿no? El banco podría comprar todo, ¿ya? Eso va a significar que va a tener que Que va a aparecer al lado del lado. se va a aparecer a esa que está allí y entonces va a tener solamente el banco como dueño y estas dos se van a deshacer, ¿ya? Entonces, ¿cómo podría ser que las inversiones que están en B, ¿ya? Se las vendemos a B, esa propiedad desaparece de B por parte de el Asahi y a su vez Asahi el banco B perdón, la empresa B se deshace de sus inversiones en Asahi, eso hace perder la propiedad de la empresa Asahi y entonces vuelve a tomar solamente el banco como propiedad en cada una de ellas. Y con eso ya separamos la propiedad completamente. ¿Sí? Y después, ¿qué podríamos hacer? Podríamos ir y decir que las inversiones que tiene Asahi en el banco y la empresa B en el banco se deshacen y entonces la propiedad del banco deja de tener presencia de Asahi y de la empresa B. Así que se puede deshacer. Todo lo que se hizo se puede deshacer. Bien, hasta ahí. ¿Alguna consulta? ¿Ya? El principal objetivo de esta estructura es poder monitorear a la compañía. ¿Sí? Tanto su estructura de pagos como su operación, como cualquier otra característica que el dueño del conglomerado esté buscando. Esta es algo más difícil de controlar. ¿Mm? No sé si en casa alguna consulta referente a la situación de estructura patrimonial. Bien, otro de los problemas que tenía Asahi era cómo medir el rendimiento que tenía la gerencia de cada una de estas empresas. ¿Ya? Y para eso vamos a hablar de un concepto que probablemente sea nuevo para ustedes y que está nombrado en el caso, que se conoce como EVA, Economic Value Added. ¿Ya? ¿Ya? El EVA. Este es un indicador financiero que nos permite monitorear, ¿sí?, la capacidad que tiene el gerente de generar lucas para el negocio por sobre los costos que tiene para la empresa controlar dichos recursos. ¿Ah? Entonces, el EVA es un indicador nominal, eso significa que mide lucas, es todo el dinero que la gerencia logra crear descontando el costo de oportunidad que tienen los recursos que controla. ¿Sí? Eso significa EVA. ¿Ah? Entonces, lo que intenta medir es gestión y se le aplica a los gerentes con distintos nombres. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, en la banca, al agente de la sucursal se le mide por todo el dinero que crea, en términos de intereses, comisiones, etcétera, y se le asume como costo los costos del negocio, ¿ya?, de la operación del negocio, los salarios y todo lo demás, y se le castiga por las provisiones que tiene que realizar el banco para poder generar ese negocio. Y entonces se está reconociendo que la gestión del gerente tiene que a lo menos remunerar todos los activos que controla, todos los gastos que la empresa desarrolla y además todas las provisiones que su negocio genera. Si ese valor es positivo, entonces este gerente está generando valor. Y eso se le puede entregar porque es algo que él a costo de oportunidad está generando. ¿Sí? Ahora, hay áreas que son más complejas de medir y otras que son más propicias para medir. Todo lo que tenga relación con la venta, ¿ya?, o con las operaciones, o con la parte de la actividad de la compañía, es más o menos fácil medir cómo se crea valor. ¿Ya? Pero en áreas de servicio es algo más difícil. Por ejemplo, el departamento de finanzas, medir efectivamente la creación de valor por parte del gerente de finanzas, ustedes entenderán que es difícil de medir, ¿cierto? ¿Ah? Porque cómo mido liquidez, cómo mido riesgo, cómo mido generación de mejores créditos, etc. Pero hay formas de poder
medir. Entonces, el EVA, en términos de cálculo, es el EBIT, perdón, el EBIAT menos el costo de oportunidad, ¿ah? El costo de oportunidad que para nosotros va a ser el WACC. Yo sé que para muchos esto es nuevo, por los activos que controla la compañía. ¿Ya? Activos que controla la gerencia. Ahora usted me dirá, ¿qué es lo que es el EBIAT? ¿Ya? Esto es la ganancia antes de los intereses que la empresa tiene que pagar, ¿ya? Pero después de los impuestos. Entonces, el dinero que le queda para pagar a la empresa a todos sus acreedores, tanto los accionistas como los acreedores en términos de crédito. ¿Ah? El EBITDA, correcto. Earnings before. Este es la ganancia antes de los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización. Entonces, este está mucho antes que este que está acá. Este solamente está antes de los intereses, pero ya la depreciación está incluida en él. Y en realidad uno no paga todos los intereses, porque parte de los intereses son deducibles de impuestos, y por lo tanto reducen la base imponible, y por lo tanto yo tengo que ajustarlo y considerar que los impuestos, los intereses que pago, reducen esa base, y por lo tanto por eso son después de impuestos. ¿Ya? Se puede calcular, ¿ya? En términos contables. Les subo un ejemplo para que vean cómo se construye así como uno a uno. ¿No? Okay. Pero en el estado de resultados, es esto del estado de resultados, ¿ya? Y que tiene nombre raro nomás, pero están los ingresos, los costos, margen bruto habitualmente, después viene los gastos de administración y venta, y ahí viene el EBITDA, la ganancia antes de los intereses, de los impuestos, de la depreciación y la amortización. Después uno va y le carga la depreciación, después le carga los intereses. O sea, la depreciación y la amortización, después le cargan los intereses y al final le cargan los impuestos. Eso en términos de, si uno mirara un estado de resultados, eso es todas las fases que ocurrirían. ¿Ya? Entonces habitualmente uno tiene el estado de resultados. Y ese estado de resultados se puede llevar a las distintas áreas funcionales o también se puede llevar a las distintas unidades de negocio o a todas las unidades estratégicas de negocio, bueno, como ustedes gusten. ¿Sí? Se pueden traducir y administran distintos recursos y generan distintos niveles de riqueza. Eso se puede hacer. Siempre el problema de hacer eso es atribuir los overhead, que se llaman, que son los costos comunes del negocio por su operación. ¿No? Eso hay una dificultad, pero es una dificultad técnica, digamos, de cómo se contabilizan o cómo se reconocen. ¿No? Pero en términos de poder construir el balance para cualquier unidad de negocio, se puede hacer sin ningún problema. ¿Bien? Entonces, esto es un procedimiento contable. ¿Ya? Esto está descrito en el estado de resultados. Es cosa de mirarlo y entonces voy a buscar la utilidad antes de impuestos. Eso significa que tengo el EBITDA, le quito la depreciación, le quito las amortizaciones y aquí tengo el EBIT, el EBIT, antes de impuestos e intereses. Aquí vienen los impuestos. Bueno, aquí no, en realidad, aquí primero vienen los intereses. ¿Ya? Aquí vienen los impuestos. ¿Ya? Y entonces aquí tengo la ganancia neta. O la utilidad, como que. Depende de la traducción. ¿Ya? Esto es lo que ganó el negocio en términos contables. Entonces, ¿qué sería esto? Sería hasta aquí. ¿Ya? Y voy a tomar los impuestos y se los voy a agregar al EBIT. Y eso tengo el EBITDA. Entonces, en términos de procedimiento, es más o menos sencillo. ¿Sí? Porque esto es algo conocido por la empresa. ¿Ya? Es algo que se publica, digamos, es algo que se construye automáticamente. Todos los estados de resultados son exactamente iguales. ¿Ya? Entonces, aquí lo único que estamos haciendo es sumando algunas cosas y quitándoles otras. Nada más. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Entonces, con el bien,
Con el Eleva yo evalúo a los gerentes. El EVA es el instrumento que voy a utilizar para evaluar si los gerentes agregan o no valor a la compañía. ¿Ya? Y es una medida de gestión. ¿Sí? Hay otras medidas. Por ejemplo, yo puedo querer saber cuánto es la rentabilidad de los activos o la rentabilidad de cara al patrimonio o la rentabilidad de cara a las inversiones. ¿Ya? Pero ahí está midiendo eficiencia de la empresa. Aquí el EVA está midiendo gestión. ¿Ya? Son indicadores de gestión. Son de eficiencia. Bien. Esto es lo que genera la compañía, lo que genera el gerente. Aquí lo que está resumido es toda la ganancia que permite pagar a todos sus acreedores, descontados los impuestos. ¿Ok? Porque eso es lo que realmente tiene para pagar. Tiene para pagar intereses y tiene para pagar dividendos. Eso está resumido en el EPIAT. ¿Ya? Pero eso lo logró generar utilizando recursos, ¿cierto? Aquí ya en el EBIAT ya está descontado todos los sueldos, todos los gastos de administración y venta, la depreciación de las máquinas, todo eso incluido. ¿Ya? Pero esto se logró generar a través del control de ciertos activos. Y esos activos tienen un uso alternativo. Podrían haber sido utilizados o en otras empresas o en la misma empresa en otras áreas de negocio. Y por lo tanto, todos los activos controlados por la empresa tienen que estar descontados con una tasa. ¿Ya? Y esa tasa se conoce como Weighted Average Cost of Capital, o sea, el promedio ponderado del costo de capital. En español, ¿ya? Este WACC va a ser la tasa de rentabilidad que le exigen los accionistas, ¿ya? Ponderado por el patrimonio por sobre el total de activos, que se puede escribir como el patrimonio y la deuda. Profe, Sí, perdón. ¿puedo ocupar por No favor se ve. el otro plumón? Ya. Uy, en realidad no se Sí, ve nada. gracias. No, gracias a ti. ¿Y esto que está acá se ve? No mucho, pero con el zoom. Se Más ve, o se menos, logra profe. identificar. Muy Ya. poco, profe. Vale, Dice vamos a decir. prueba Es que se ve, pero no se entiende. Ah, no, pero eso es. Eso no es culpa del plumón. Vamos de nuevo, vamos. Que no se recuerden. Aquí está el ingreso por venta. Aquí están los costos directos. Aquí está el margen bruto. Productividad bruta. Aquí está los gastos de los famosos GAP, los gastos de administración y venta. Y aquí viene el EBITDA. ¿Ya? A eso le quitamos la depreciación. Le quitamos las amortizaciones. Y tenemos el EBIT. Aquí vienen los intereses, que son deducibles de impuestos. Y aquí vienen los impuestos. Y ahí está la utilidad bruta. O sea, la utilidad neta. O ¿cómo se llama? La ganancia neta. La utilidad neta. O en español también lo llaman UDI, ¿ya? Utilidad después de impuestos. Hay varias formas. Ahí se ve mejor, ¿o no? No. Se ve mejor, pero no se entiende nada. Ahí se ve súper bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos con el costo de oportunidad. El costo de oportunidad para el que enfrenta la empresa, ¿ya? En realidad debiese ser el siguiente. Debiese ser el costo de los activos, el rendimiento que tienen los activos al interior de la compañía. ¿Ya? Pero mirar desde el punto de vista de los activos cuánto rentan es muy difícil. ¿Ya? Porque tendría que tener cuánto vale a precio de mercado cada uno de los activos que controle. Y eso yo no lo puedo tener. Lo único que tengo en el balance es la historia de cuánto costaron esos activos y ese valor razonable. ¿Ya? Cuánto debiesen valer. Pero para saber exactamente cuánto valen, yo necesariamente tengo que ir y, comillas, venderlo a su costo de oportunidad.
¿sí? Y ahí hay otras variables, la liquidez, la especificidad que tiene, las barreras de entrada, las barreras de salida, bueno, un montón de otras características. ¿Ya? Entonces, pero eso debiese ser equivalente, a través de la teoría del arbitraje, que tal cual como en los activos es igual al pasivo por más el patrimonio, debiese ser la estructura o la rentabilidad de los activos, que es lo único que genera valor en una compañía, cómo tú puedes ir y administrar estos recursos para que generen la mayor cantidad de valor posible, tendría que ser equivalente en términos de los pasivos. Y entonces, eso sí se puede observar, porque, por ejemplo, para una empresa abierta en bolsa, los títulos accionarios se transan habitualmente, y entonces puedo saber a precio de mercado cuánto vale el patrimonio, y los bonos de las compañías habitualmente también se transan habitualmente. ¿Ya? Entonces yo puedo saber en términos la rentabilidad de los activos, pero de modo indirecto. No sé si se acuerdan cuando estaban en macroeconomía, que para poder calcular el nivel de producción de la economía uno tenía que saber la cantidad de capital que tenía y cómo se ocupaba, y la cantidad de trabajo y cómo se ocupaba, pero ese método es muy difícil para estimar porque tendría que tener los coeficientes de cada uno de los activos y de cada uno de los rendimientos del trabajo, y todo eso mezclarlo con un parámetro tecnológico para poder saber esa suma, y entonces hacemos un método alternativo que se llama el método del gasto. ¿Sí? Ya, esto es algo equivalente, en el sentido de que como no tenemos precios de mercado para los activos, ¿ya? Lo hacemos a través de la equivalencia, que los activos tienen que ser igual al patrimonio más la deuda. Y por lo tanto, a partir de esos precios podemos estimar cuánto debiese ser el precio de los activos. ¿Qué es el costo de oportunidad que tienen? O que debiesen tener. ¿Sí? Mucho. Es que volverlo a escuchar. Mucho a las 9:30. Bien. Pero eso es como sería parecido a hacerlo con el valor libre del mercado, ¿no? Es que el valor libre no es un valor Es residual. económico. Es un valor histórico. Pero es que llegó indirectamente también. No, pero el valor libro es el registro contable de todos los activos que controla la compañía. Y eso es un valor histórico, pero que uno reconoce a través de la depreciación el desgaste de esos activos o la revalorización de las tierras o cualquier otro bien. Pero lo que yo necesito saber es en términos económicos cuánto es lo que vale. Verso dice conocer el costo de oportunidad. Y la única forma de descubrir el costo de oportunidad es a través de valorarlo a través del mercado. Entonces yo tendría que vender mis activos y ahí recién podría intuir cuánto debiese ser el costo de oportunidad. Y lo entendí que ante la imposibilidad o la complejidad de eso, busca un método alternativo. Claro, y el método alternativo no es, claro, pero no es histórico. O sea, yo no tomo las tasas de patrimonio aquí, ni las tasas de la deuda aquí, sino que en términos de valorización de mercado, cuánto es lo que vale la deuda y cuánto es lo que vale el patrimonio. Eso es lo que yo hago en términos de la estimación de la tasa. ¿Ya? Entonces, Claro. no miro el balance, en ningún momento yo miro el balance, sino que yo voy y miro el mercado. Y entonces, por ejemplo, si la empresa está abierta a la bolsa, yo veo que las acciones se transan permanentemente. Y entonces, a partir de esa valorización, estimo que ese es el costo de oportunidad que tiene. Y la deuda, si tiene bonos, los bonos se transan también, y también puedo estimar, a partir del precio de los bonos, cuánto es lo que debiese valer patrimonialmente la compañía en la suma de esas dos, dependiendo de la proporción que tenga de cada uno de esos acreedores. Entonces, en finanzas yo me salgo de lo contable. Tengo algunos principios, pero ninguno de los valores que reflejan los estados financieros son efectivamente los que yo voy a considerar en esta estimación. Porque yo necesito cosas de mercado. Y porque necesito costos de oportunidad. Eso es todo. ¿Sí? Y es por eso que habíamos conversado de que mirar y hacer análisis, comillas, ¿cómo se llama? Análisis fundamental, siempre nos vamos a quedar cortos, porque lo que está reflejado en los balances, los estados de resultados y todas las notas financieras son valorizaciones históricas ajustadas a un valor razonable. ¿Ya? Pero no son precios de mercado. ¿Bien? Ya, entonces en términos de precio de mercado yo puedo ir y... Dale, ocupar el azul. Perdón. Entonces voy a hacer equivalente al WACC. ¿Ya? ¿Sí? De la misma forma como los activos tienen que ser igual al pasivo más patrimonio, entonces voy a estimar cuánto debe ser la rentabilidad que exigen los accionistas por el peso relativo que tiene el patrimonio, el equity, sobre los activos de la compañía, que se puede escribir como equity más deuda, por equivalencia, más la tasa de interés que cobra, o en términos de oportunidad cobra la banca o los bonos de la compañía,
Pero tengo que reconocer que, por ejemplo, cuando yo pago un peso de interés, yo no lo pago completo, porque como los intereses son deducibles de impuestos, entonces yo voy a pagar 1 menos T de esa tasa. ¿Ya? Y eso ponderado por la deuda sobre los activos. Y así lo voy a construir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo obtengo este que está aquí? El precio de la deuda. ¿Ya? Habitualmente tengo que ir a mirar el mercado de los bonos y estimar el precio de los bonos. Y aquí tengo que ir y construir una vieja conocida, porque hemos visto en unas clases anteriores. ¿Cómo yo estimo el valor de la rentabilidad de los activos riesgosos? ¿A través de qué modelo? Exactamente, el CAPM. Entonces, el valor estimado de la rentabilidad del patrimonio es la renta fija, a lo menos. Aquí está. La renta fija más beta veces el valor esperado del rendimiento de mercado menos el rentable. Entonces yo utilizo un método indirecto para conocer cuál es el costo de oportunidad. Está aquí marcado en el cuadro. Y así controlo la gerencia. ¿Ya? Si el EVA es mayor que 0, entonces ese gerente está generando valor. Porque yo estoy reconociendo que los activos que controla ese gerente, a términos de costo de oportunidad, tienen cierto monto, y a través de las acciones que genera este gerente, permite entregar recursos suficientes para pagar a todos sus acreedores, tanto a los acreedores bancarios de bonos, como a los acreedores patrimoniales en términos de dividendos. Entonces me entrega y me genera plata. ¿Cuánta plata? La suficiente a costo de oportunidad de los recursos que entrega. ¿Ya? Es una medida nominal. Por lo tanto, aquí les va a dar millones de dólares o millones de pesos. ¿Ya? O 300 lucas, o sea, dependiendo de la gestión del gerente. ¿Ya? ¿Sí? ¿Más o menos? Alguna consulta, siempre es más o menos. Ahora todo es más o menos. Profe, una consulta, así como para ir cerrando. Este costo de... Ah, bueno, pensé que iba a pasar piola ahí, profe, pero me pilló. Así Era pasa. por si acaso, era por si pasaba. En el costo de capital, perdón, en la ecuación del CAE, es cuando utiliza un costo de capital propio con respecto al costo de capital promedio ponderado, que ahí al parecer entiendo que es cuando se utiliza deuda tanto de capital propio como deuda. Hay una Ya, pero mezcla ahí ¿en dónde? Si me en el puede guiar, costo, en el costo de capital promedio ponderado, el WACC. sí. Eso es Entonces cuando la está el empresa capital, utiliza el tanto deuda como deuda como capital patrimonio. propio. Sí. Sí, perfecto. Aquí está incluido, claro, todo, es una muy buena pregunta. Toda utilidad que no se entrega en forma de dividendos es recapitalizada por la empresa y por lo tanto debe reflejarse en precio de mercado en un precio mayor del patrimonio. Perfecto. ¿Ya? De hecho, según Modigliani y Miller, a través de la teoría de irrelevancia de la entrega de dividendos, de la política de dividendos, ¿ya? Los accionistas, cuando les entregan dividendos, para ellos es lo mismo que dejarla dentro de la empresa. O sea, tiene un costo de oportunidad que se puede imitar a partir de acciones de arbitraje. Así que en realidad, cualquier peso que queda dentro de la empresa, le voy a exigir el rendimiento mínimo que la empresa logra generar. Entonces, debiese revalorizarse el capital propio de la compañía. Gracias, profe. No, a ti. Buena pregunta. ¿Alguna otra consulta? El capital que va a considerar en el web tiene que ver con el capital que toma desde las acciones, no necesariamente. De todo, es que claro, aquí hay otra complejidad. ¿Cuáles son los activos y qué valor tienen esos activos que se controlan? ¿Sí? Vamos a tomar el valor libre de esos activos habitualmente, porque no tenemos una mejor estimación. Pero debiésemos pensar en términos del valor de los activos a costo de oportunidad. Sí, deberíamos. Ya. La dificultad principal de hacer eso es que la teoría que nosotros tenemos en la cabeza, y que es una teoría que es ampliamente aceptada, pero es discutible, es que el capital tiene rendimientos decrecientes a escala. Entonces, mientras
más capital se usa, el rendimiento de ese capital va decreciendo. ¿Ya? Y es una buena intuición en términos de que el capital tenga cualquier forma, ¿sí? Pero nosotros vivimos en un mundo real y el capital no tiene cualquier forma, tiene formas específicas. Entonces, el ejemplo típico es que el tipo es un carpintero y agarra un martillo y golpea con ese martillo, ¿cierto? Entonces tiene cierto rendimiento, puede clavar cierta cantidad de clavos por segundo. Después va y tomaría un segundo martillo y si bien aumenta en total, golpeando 2 veces, nunca alcanza la fidelidad de un solo martillo bien hecho. Y ya un tercer martillo no sabría cómo ocuparlo. Pero las decisiones, cuando uno estima el capital óptimo, ¿ya? Están considerando la capacidad productiva que tienen los humanos. Entonces no es tan esa capacidad decreciente del capital no debiese ser tal. ¿Ya? Si no, de lo contrario, no hubiese existido el crecimiento económico que observamos los últimos 200 años después de la revolución industrial. ¿Ya? Entonces, pareciera ser que cuando nosotros vemos las capacidades que tienen los seres humanos, cambiamos la forma que tiene el capital, ¿ya? Y esa forma que tiene el capital es equivalente al nivel de productividad que tienen los humanos. En otras palabras, yo voy, tomo un martillo para que clave, y el siguiente paso ya no es otro martillo, sino que voy a un martillo eléctrico. Y el martillo eléctrico tiene más capital que un martillo solo. Y la productividad de ese martillo eléctrico es mucho más, o neumático, o lo que sea, mucho mayor que el martillo manual. Entonces, la decisión no es más martillos, sino que hay un ajuste de toda la estructura productiva para reflejar una mayor productividad. Así que esa linealidad de hacer decreciente el capital, ¿ya? Es discutir. ¿Ya? Es ampliamente aceptada, ¿ya? Pero ya están empezando a haber luces, digamos, de algún tipo de discusión más seria sobre los rendimientos del capital. ¿Ya? En el peor de los casos, los economistas dicen que podría ser la rentabilidad, perdón, la productividad del capital podría ser constante. ¿Ya? En algunos casos extremos dicen que mientras la sociedad acumula más capital, ese capital tiene rendimientos crecientes. Entonces una sociedad más rica es más productiva porque tiene más capital simplemente. ¿Ya? Porque el punto es el siguiente. Quizá me estoy desviando un poco del tema, pero ¿cómo se valora el capital? Por ejemplo, ustedes tienen capital en sus manos, ¿cierto? Cada uno tiene un computador. ¿Cómo yo registro ese capital? Entonces, claro, yo podría poner los precios de mercado, anotarlo y esa es la cantidad de capital. Pero obviamente que cada uno de ustedes tiene una capacidad distinta de utilizar ese capital. Y en términos del costo contable, no es la capacidad que tienen ustedes de poder generar con esos recursos algún nivel de productividad. Y entonces, ante dos personas, ante el mismo capital, no producen lo mismo. ¿Sí? Y de hecho, se adapta específicamente a la capacidad que ustedes tienen. Entonces, por ejemplo, un computador, dos computadores, un computador con 2 pantallas, dos núcleos con 3 pantallas. Son, en términos equivalentes de costo, podrían ser lo mismo, pero producen distintas cosas. Entonces, ¿cómo valorar el capital? Es una gran discusión que está en boga hace unos 7 años. Vale. En una de esas va a salir algo interesante. Bien, perdón. Profesor, Perdón. ¿podría repetir cómo llega a la conclusión de que la sociedad más rica, no, Sí, sí, sí. la que tiene más capital, Ajá, a su vez es capaz de generar más? correcto. O sea, se vuelve más productiva. Entonces, la acumulación de capital hace que el capital sea relativamente más abundante. Y por lo tanto, muchas actividades que antes tenían cierto nivel de productividad, hay suficiente capital disponible para incorporar esa productividad cierto nivel de capital adicional. Eh, Supongamos que estamos comparando la productividad de un campo, ¿ya? Y ese campo está en Chile o en algún país pobre del África. No es el granjero el que hace la diferencia. Los dos van a trabajar de lunes a domingo, de sol a sombra. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia principal? Que el tipo que está produciendo con un buey, ¿ah? Tiene un cierto nivel de capital aplicado ahí en el buey que le permite generar cierta capacidad de productividad, mientras aquí el granjero chileno tiene una capacidad productiva con un tractor
enorme, ¿ya? Que le permite arar mucho más rápido y de manera mucho más eficiente que ante la misma unidad de trabajo que tiene el trabajador africano en un país pobre. Digo africano, pero podría ser cualquier país pobre, ¿ya? Y entonces, para producir ese tractor, no es llegar y poner el tractor, sino que hay una red de suministros, hay unas capacidades, ese tractor probablemente se planeó años antes y se diseñó décadas antes de que pudiese estar en manos del granjero. Y todo eso es acumulación de capital. Entonces, la mera acumulación de capital permite incluir a otros actores de la economía a participar de esa creación de riqueza de manera indirecta. Y por lo tanto, la productividad marginal del capital no es decreciente, sino que a lo menos, discuten algunos, sería constante. Entonces, la creación de riqueza de ciertos sectores industriales permite que todos los demás nos tomemos ventaja de ese menor costo de oportunidad que tienen las industrias, que acumula capital y permite obtener a todo el resto de la economía un acceso mayor a los capitales, y eso hace aumentar necesariamente la productividad de todos el resto de la economía. ¿Sí? Ahora, los límites, cuánto, cuándo, son discutibles. ¿Más o menos? Sí, quería entender qué era lo que estaba relacionando y era riqueza con productividad. Sí, finalmente. Las sociedades más ricas son más productivas, no menos. Entonces, en términos, si yo asumo que el capital es, a medida que va aumentando la abundancia relativa del capital, ese capital va rindiendo menos, ahí la productividad debería seguir decreciendo. Estaba pensando, en algún momento me perdí y pensaba en una sociedad con un mejor nivel que el nuestro, no sé, la canadiense, donde Ya. los miembros de esa sociedad Ujú. reciben renta asociada a su trabajo y a sus inversiones. Correcto. Porque aquí en Chile, no sé, pero aquí mismo en Chile pueden ser dueños de la minera o de Saesa Entonces toman ventaja de su producción y de sus rentas del capital, por o supuesto. sea, claro, rentan a nivel del trabajo y del Correcto. capital. Sí. Pero claro, estoy relacionando riqueza con renta, no con productividad. Pero eso haría que, No lo hace más productivo. teóricamente, no, es que sí, porque el tener ingresos seguros hace que las personas se dediquen a otras actividades distintas a las que se dedicarían si solamente sus ingresos provienen de la renta, del trabajo. Entonces, parar la olla sin respaldo en términos de dividendo, la aversión al riesgo y a lo que tú te dedicarías sería distinto que si tú sabes que tienes una renta de capital que te permita disfrutar de otros niveles de actividad en términos de salario. ¿Y qué nos pasa a todos? A medida que vamos envejeciendo, no solamente sabemos hacer mejor nuestro negocio, sino que tenemos mayor libertad para elegir qué cosas hacer y qué cosas no hacer. ¿Sí? Porque muchas veces perdemos tiempo haciendo cosas que son poco productivas, pero necesitamos marcar que a lo menos tenemos que ganar cierto monto para poder cumplir con los compromisos financieros o con cualquier cosa. Pero la acumulación de capital nos permite romper de a poco esa frontera y entonces ir y dedicarnos específicamente a lo que es más productivo. Nos permite, por ejemplo, desarrollar un nuevo negocio. ¿Cuál es la probabilidad de poder desarrollar un nuevo negocio sin capital inicial? O sea, todos podemos creer en, ¿cómo se llama? En la alquimia, pero no existe, digamos, ¿ya? Y entonces para poder partir un nuevo negocio hay que tener un montón de plata, pero dedicar, usted que se dedique a su negocio, necesariamente es algo más productivo. ¿Sí? Entonces, las capacidades, la motivación, el desempeño alrededor de un negocio, que puede ser el desarrollo posterior de una vida dedicada a una actividad comercial específica, donde uno conoce los contactos, las redes y todo eso, eso se puede utilizar y potenciar ¿cómo se llama? En desarrollar una actividad específica. Y eso se logra a través de la acumulación de capital. ¿Sí? Entonces yo puedo pensar, porque llegamos más concreto todavía. El que tiene hambre puede pensar en ser un gran profesional después de 5 años. Va a ir todos los días con hambre, con la guata pelada, a ir a estudiar. Claro, es la ventaja, ¿cierto? Lo que podría ser el salto en términos de ingresos. Pero primero se tiene que preocupar de su guata.
al preocuparse de su guata va a tener que generar, con el capital que ha acumulado, capital social, capital cultural y el capital humano, va a tener que generar actividades que son relativamente de poco provecho para él y para cualquiera que lo contrate. Si logra acumular capital, va a permitir entonces liberarse de desarrollar actividades que tiene que desarrollar para poder tener la guata con alimento y va a poder adquirir y potenciar actividades de mayor productividad. Esa es la imagen que está detrás de todo. Entonces, habría un aumento de productividad al aumentar la riqueza. Y esa riqueza ni siquiera es de uno, sino que puede ser que el resto de la economía genere una abundancia relativa de capital y yo disfruto de esa abundancia relativa. Calles pavimentadas, alumbrado público, alcantarillado. Si yo tuviese que hacer todas esas cosas, probablemente no podría hacer ninguna de ellas. Y eso solamente se logra porque se ha ido acumulando a través del tiempo capital. Entonces ahora yo no me tengo que preocupar de yo si va a haber electricidad hoy día o mañana. No me tengo que preocupar de eso porque la sociedad acumuló la suficiente cantidad de capital para poder asegurar ese servicio. Y eso genera un aumento en la productividad de las personas que... Aumento de productividad que puede venir por dos partes. Porque el tipo está ganando más o porque tiene menor... La probabilidad de que todo falle o todo se destruya es mucho menor. Ahí, esas dos teorías del rendimiento decreciente del capital o de a lo menos ser constante es algo que está en debate, pero es nuevo, es un tema de ahora. Así que en 50 años más vamos a tener la conclusión mejor. ¿Ya? Bien, así que todo este interludio, que yo creo que es atractivo para todos, nada tiene que ver con cómo valorar esto de los activos que controla efectivamente. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el gerente que está controlando un edificio, que tiene una renta, que tiene trabajadores, que tiene salario, que tiene computadores, que tiene software? ¿Cuánto vale eso? ¿El costo contable? ¿El costo puesto en la calle? Pero eso va a depender del valor que perciban los clientes. Es una pregunta difícil, ¿no? No es tan trivial. Habitualmente se utilizan estimaciones contables, ¿no? Abocadas principalmente al desarrollo de los negocios. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace Asahi? Hace algo que es complejo, ¿ya? Toma, porque esto también a veces se utiliza, voy a borrar acá. Aquí todavía se ven casos, ¿cierto? No corrí la pantalla a la derecha. No se ve todo avanzado. Perfecto. No se entiende nada, pero se ve todo. Lo que hace Asahi para medir el rendimiento de los bonos de los gerentes utiliza algo que se llama tasa EVA. Y entonces esto va a ser el EBIT partido por el WACC sobre los costos de la gerencia. Eso va a ser eso. Entonces, aquí tenemos el EVA, que es un valor nominal, que es un monto en dólares, en pesos. Y aquí tenemos una tasa, es un porcentaje. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si el gerente es capaz de crear valor, este ratio, ¿cuánto va a ser? Necesariamente. Si logra generar valor en el EVA de manera nominal. Mayor a cero, ¿no? No solo mayor a cero. Mayor a 1. Mayor a 1. ¿Ya? Entonces, es fácilmente determinar si un gerente, en términos nominales, inclusive qué porcentaje de la riqueza crea. Y podría ser algo interesante, ¿no? Oye, este tipo renta un 20% de los activos que controla. Algo que aquí no se puede ver directamente. Se puede ver, todo podemos hacer una división, ¿ya? Aquí se ve un monto. 2 millones de dólares. Ya, pero 2 millones de dólares sobre los 30 millones de dólares que controla, ¿ya? No es tan atractivo como los 2 millones en términos brutos. ¿Ya? ¿Cuáles son las limitaciones que creen ustedes que tiene este tipo? Si es menor a 1, entonces el tipo no crea valor. Así de simple. No crea o destruye. No crea lo suficiente. Si el signo fuese negativo de esta tasa, ahí está destruyendo valor. O sea, genera pérdidas por sobre los activos que controla.
Entre 0 y 1 también hay valor, pero poco. Aquí, cuando es menor que 1, hay valor que no logra compensar los costos, ¿no? Los costos de oportunidad. Pero que no son lo mismo que los costos contables. O sea, puede estar generando menos ganancia de la que debería ganar. O sea, tiene 3 tramos. Destruye No crea lo suficiente y y crea. creo. ¿Sí? ¿Más o menos? Bien. ¿Qué problemas podría enfrentar si nosotros evaluamos a los gerentes a través de la tasa EVA? Creen ustedes, de su lectura profunda del caso. No está en el caso. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Qué problemáticas podríamos enfrentar de utilizar la tasa y no este valor nominal? Si baja el EVIAT y el valor de los activos, como que se va inmediato, ¿no? Correcto. Entonces, si yo tengo dos gerentes que controlan dos cantidades distintas de capital, ¿ya? En Podría términos ser, porcentuales pueden rendir lo mismo, pero no están generando exactamente el mismo valor. ¿Sí? Entonces estaría premiando al gerente que controla menos recursos solo. En cambio, aquí el que controla más recursos se va a notar que va a ganar más plata. ¿Sí? Va a ser más grande la diferencia para que se pueda mantener constante para distintos niveles de capital el mismo rango. ¿Ya? Así que este permite ver efectivamente, Lucas, ¿cuánto crea? Un gerente que controla pocos recursos, la diferencia va a ser pequeña. Un gerente que controla muchos recursos, pero es efectivo, va a generar también nominalmente muchas lucas. En cambio, en la tasa, eso se va a confundir. Todos los gerentes rentan 20%, pero uno controla $1.000.000, el otro controla 20 millones de dólares y el otro controla 100 millones de dólares. Todos alcanzan la misma tasa, pero no es lo mismo administrar 100 millones de dólares y generar la ganancia equivalente que sobrepasa el valor de controlar esos 100 millones de dólares. Por lo tanto, esa gestión es mucho más valiosa que la del pequeño que está generando solamente $1.000.000. ¿Ya? Y eso es importante notarlo, ¿ya? Que en términos de tasa, aquí estamos comparando o estamos haciendo equivalentes distintos tipos de control de activos, distintas cantidades. Y por lo tanto, es un riesgo utilizar la tasa en vez de utilizar el valor nominal. En general, las gerencias evalúan a sus gerentes a través del EVA. ¿Ya? Porque quiero saber cuántas lucas genera este gerente. ¿Cuál es la limitación que tiene, además de esa? Pero ahora centrémonos en el EVA. ¿Cómo usted, como gerente, puede hacerle trampa? Yo sé que, a ver, en términos coloquiales, echa la ley, echa la trampa, pero si yo tengo incentivos claros que a mí me van a pagar por esto, ¿cómo lo hago? ¿Ah? Trabaja para resultados. Por supuesto, tengo ese indicador, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo harían ustedes? Como para que sea lo más grande posible. Tratar de aventar que los activos valen menos de lo que realmente valen. Ya, pero eso no, habitualmente no es algo que hace el gerente, pero sería una alternativa, correcto. Por ahí va. El otro era wage, average. El costo de capital común también es algo que tiene la empresa, que no es algo que yo pueda ejercer o pueda modificar. Anda ahí. Ya les queda un componente, ¿no? No, pero anda por ahí. No tiene que ver con el EVIAT. ¿Qué podrían hacer? Piensen maliciosamente. Qué bueno que no piensen así, está bien. Pero recuerden que ustedes cuando controlan a su gerente va a tratar de hacer esto. Voy a partir con cierta cantidad de activos y voy a terminar con otra cantidad de activos. Manejo la depreciación. Al margen de la depreciación. Voy a partir con una tremenda estructura, voy a tratar de aprovechar esa estructura y cuando me vengan a controlar, me voy a vender esa estructura. Eso va a afectar el EVIAT y además va a hacer que controlo, comillas, menos activos en términos promedio, por lo tanto la creación de riqueza es mayor. Comercialmente era como cuando se dejaba la facturación. Correcto, muy bien, muy bien. Esas cosas no se hacen, ¿cierto? No. Especialmente por norma gringa, le ponen cualquier color a... Está bien, correcto. ¿Ah? Porque ¿qué diferencia hay entre el 31 de diciembre del año y el 1 de enero del otro? No, el 2 ¿ya? Bien, pero exactamente. Entonces, esto es menester, este control de los activos es menester del gerente. El gerente se le entrega el poder de poder administrar sus recursos y por lo tanto
aprovecha al principio de su periodo todos los activos que tiene en posición, inclusive invierte más para terminar liquidándolos al final y cosa cuando venga el control pueda registrar que tiene menos activos y por lo tanto tener una, ¿cómo se llama? Un valor EVA mucho mayor del que realmente disfrutó efectivamente. Porque está haciendo desconocer que cierto rendimiento que generó fue por activos que ya no controla, pero que controlaba en un inicio. A su vez, si yo me dedico a vender, solo vender, yo soy el que está vendiendo en la empresa. Ustedes entenderán que la cantidad de recursos comparados con el gallo que está metido en los fierros, adentro del taller, son distintas la cantidad de recursos que genera, ¿cierto? Y por lo tanto, según esta norma del EVA para remunerar, ¿quién tendría las de ganar? ¿Quién ganaría, quién generaría, comillas, más valor? O sea, no en términos de día, pero por supuesto que los costos de oportunidad atribuibles a uno y a otro son distintos. Entonces, el que está por el lado de las ventas va a disfrutar de menos recursos bajo su control y por lo tanto va a crear parte importante del valor sin respaldo de esos recursos. En cambio, el que está metido en los fierros va a tener que hacer sendas inversiones y va a tener que sobre esas sendas inversiones generar algo de valor. ¿Ya? Entonces es más exigente para los bienes más intensivos en capital y menos exigente para los bienes que son intensivos en trabajo. Y eso no lo logra distinguir el EVA. ¿Ya? Y por último, si yo tengo que hacer una inversión ahora o la tengo que hacer después que me paguen el bono EVA o el bono que refiere al EVA, ¿cuándo harían ustedes la inversión? Puede ser, ¿no? Sí, ¿Sí? Entonces me gano hoy día el primer EVA y en los bonos correspondientes a EVA y entonces postergo las inversiones que pueden ser necesarias. Si Pero se lo que van a no pagar que- hoy día. Pero si entra a trabajar hoy día, creo que le conviene comprar hoy día, que es su primer día, recién vendiendo 300. Correcto. Entonces va a ir para recibir el bono hoy día y el día siguiente va a ir y va a hacer todas las inversiones necesarias para poder generar suficiente cantidad de valor para el siguiente. Entonces va a ir postergando definitivamente. Y cualquier activo cuyo valor no tenga certeza de algún rendimiento, ¿ya? No lo va a hacer. Se va a volver mucho más conservador de lo que debiese si no tuviese esta medida de eficiencia. No sé si he sido lo suficientemente claro. ¿Sí? Espero que les haya gustado. Vamos a tener que, en la próxima clase, es el día de mañana, muy temprano, vamos a partir con la última parte del curso. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible con la finalidad de que hablemos todo el día de valoración, ¿ya? Que es algo que les va a servir para desarrollar su trabajo de finalización y también el trabajo de la asignatura. ¿Bien? Así que, nada más que decir. Espero que estén muy bien. Nos vemos mañana. Mira, profesor. Chao, profe. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Ahí nos vemos con el cosa. Para su mejor, ¿no? ¿Te va a ir? Creo que he grabado.